Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de nuestro programa. En el día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Alimentación. Y este día encuentra al mundo, ¿verdad?, con la celebración de solo una parte de la población mundial, porque alrededor del 15% de esa población no tiene acceso a la alimentación, está pasando hambre, en una palabra. Entonces eso hace que el día hoy de la alimentación no sea celebrado por todos, sino por una parte, ¿verdad?, por ese otro 85% que por lo menos tiene acceso a la alimentación, aunque una gran parte también de ese porcentaje, aunque tiene los alimentos, no se alimenta adecuadamente por una preparación quizás no apropiada o por el tipo de alimento que ingiere. De acuerdo a la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que fue la que instituyó este día, todos los 16 de octubre de cada año, de acuerdo a la FAO, en Latinoamérica, la República Dominicana, Nicaragua y Haití son los tres países que tienen mayores problemas con el acceso a la alimentación de su población. Se calcula que el 30% de los dominicanos, haitianos y nicaragüenses en Latinoamérica tienen precariedades de ingestión de alimentos. Y esto lo coloca entre los países más, diríamos, más pobres en este aspecto de nuestro continente. La alimentación tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. Es decir, pocos países en el mundo tienen la oportunidad de producir los alimentos que consume su población. Esto se llama seguridad alimentaria, junto con la accesibilidad que pueda tener esa población, ¿verdad?, por lo cerca o lo barato que puedan estar esos alimentos para su población, y también con el consumo, tiene que ver con el consumo, con la ingestión de estos alimentos, que sea verdad, que sean alimentos sanos, inocuos y en cantidad suficiente para satisfacer a la población. El asunto de la alimentación está muy relacionado con el desarrollo de los pueblos. Los pueblos que tienen menos educación, que tienen mayor número de analfabetos, tienen en consecuencia una menor alimentación. Los pueblos que están marginados tienen menor alimentación. Los pueblos que tienen insalubridad, que no tienen acceso suficiente a los medicamentos y que no gozan de una buena salud, también tienen problemas de alimentación. Los pueblos que no tienen acceso al agua potable normalmente también son deficitarios en cuanto a la alimentación, de manera que la alimentación está muy ligada al grado de desarrollo de un país. Y como hemos visto, hoy en día, este día nos llega con muchas deficiencias en el aspecto de la alimentación y tenemos que seguir trabajando para proporcionar los alimentos necesarios. Afortunadamente, en la República Dominicana, los alimentos que consume nuestra población son en su gran mayoría producidos en el campo o por la industria nacional. Nosotros consumimos aquí arroz, habichuela, o la mayoría de la población arroz, habichuela, carne de pollo, que gracias a Dios se producen en nuestros campos y en nuestras ciudades, en nuestras industrias. Eso nos da hasta cierto punto una cierta seguridad. Pero es lamentable, Héctor, que aunque tengamos esa seguridad por los alimentos que se producen en nuestros campos, el país se ha visto como uno de los tres países de América en los últimos peldaños del escalafón en cuanto a falta de alimentación. Y da pena porque nuestro país puede ser suficiente en muchos de los productos básicos de la canasta nacional. Y hay que verse en el espejo de un gran país como Venezuela, que de ser un país poderoso y suficiente en todo, ha ido cambiando su economía a niveles de que solamente está apoyado en la exportación de petróleo y después importa todo tipo de alimentos. Tiene un acuerdo con Colombia, su vecino, para que Colombia le suministre alimentos por un monto enorme de dinero que lo paga a través de bonos emitidos por
la industria petrolera venezolana. En Venezuela ha llegado hasta el punto de escasez de papel sanitario. Así es, fíjate. Que hubo que importar muchísimo papel sanitario. Sí, eso que tú señalas, Jimmy, es muy cierto. Por eso no se puede hablar de seguridad alimentaria en un país si este país no produce esos alimentos. Claro. Muchos dominicanos, a veces cuando analizan estos asuntos, dicen que no debemos producir alimentos porque podemos conseguirlo importado a mucho más barato y a mejor calidad en otros países. Pero yo pienso que para tener esa seguridad alimentaria, todo país, aunque lo produzca caro, más caro que en otros, debe producir sus propios alimentos. Pero eso es relativo, porque el que viene importado, si bien nos resulta más económico a nosotros, es subsidiado allá, del país de origen. Así es, subsidiado naturalmente, por eso es más barato. Claro, pero entonces por nosotros ejemplo, podemos... Tú tienes el caso, por ejemplo, del arroz, que nosotros somos autosuficientes en la producción de arroz. El arroz que se produce en la República Dominicana es mucho más caro que el que se produce en los Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos, lo podremos importar a un precio quizás con un 30% menos, pero sin embargo, si abandonamos nuestra estructura de producción del arroz, entonces en cualquier momento de emergencia, ¿verdad?, de una catástrofe nacional o que nos falte divisas. Un fenómeno atmosférico, cualquier situación que afecte al país productor. Para importarla, si nos faltan las divisas suficientes, entonces nuestro pueblo puede pasar alimentos, puede pasar hambre. Entonces, además, la seguridad alimentaria está relacionada íntimamente con la producción. Ningún país del mundo puede subsistir en base a toda la comida importada, porque ¿de dónde genera la divisa entonces? Así es, la divisa debe ser generada naturalmente por el comercio y por la producción propia que tenga ese país. Ahí ya entra otro elemento que es la capacidad comparativa en cuanto a la producción, ¿verdad?, de bienes que se vendan en el mercado internacional. El país lo que necesita es aumentar su producción en todos los renglones alimentarios. Toda esa tierra ociosa que existe en la República Dominicana, ponerla a trabajar, todos esos asentamientos del Instituto Agrario Dominicano, que tradicionalmente su producción ha sido muy poca, bueno, pues eso es lo que hay que ponerlo a producir mucho. Aquí hay muchísimos hoteles donde esos asentamientos podrían producirle todo tipo de vegetales, todo tipo de fruta para suministrarle. Producir y también producir con la eficiencia necesaria. Claro. Porque muchas veces se produce y lo que hace es que se congestiona el mercado local, porque todos producimos con deficiencia y con altos costos de producción, entonces solo tenemos el mercado nacional para venderlo y no tenemos entonces de esa manera el acceso al comercio exterior. Debemos producir y producir con calidad y producir al mismo tiempo con eficiencia para poder exportar. Hay otro elemento, Jimmy, en esto de la alimentación, y es que un país puede producir sus alimentos, la población puede tener acceso a esos alimentos, puede adquirirlos, pero entonces tiene el problema de la ingesta, del consumo, que no tiene los hábitos adecuados para consumir unos alimentos sanos que puedan mantenerlo en salud. Tú tienes, por ejemplo, los pueblos dominicanos que viven cerca de la costa, tienen acceso al pescado, que es un alimento excelente para mantener una buena salud. Y esa es una industria que aquí no ha sabido aprovecharse. Así es. Sin embargo, muchas veces no consumen el pescado. O es muy caro. O está muy caro, o los pescadores que lo pescan lo venden en otros mercados, en los principales centros urbanos del país, y entonces los habitantes que viven en esa zona o no consumen el pescado, o de otra manera consumen ese pescado, pero lo consumen de manera que le haga daño a la salud. Por ejemplo, un pescado frito con aceite muy gastado y reciclado, ¿verdad?, produce la oxidación necesaria para que esa persona, al ingerirlo, le cause problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinales, que lo pueden llevar a disminuir su salud. Mira, Héctor, Jacinto Peinado, que en paz descanse, cuando fue candidato presidencial, elaboró uno de los mejores programas de gobierno que yo he visto. Y lo hizo reuniéndose toda la semana en el Palacio Nacional con todos los sectores productivos de la nación, escuchando sus problemas, escuchando las ideas que estos tenían sobre cómo aumentar la producción. Y eso le facilitó
el poder elaborar un programa de gobierno que era una fotografía de la realidad nacional. Dentro de esos sectores, porque yo participé en muchas de esas reuniones, se reunió con la Asociación de Pesqueros de la República Dominicana, que no son esos pescadores artesanales que salen en una yolita, no, son empresas que tienen una X cantidad de yolas o de barcos que pescan y que venden sus productos en la República Dominicana. Y esa es una industria alimentaria que este país debería desarrollar para que a la población le llegue pescado a bajo precio. Sí, una de las cosas que siempre se ha hablado es que el país necesita una flota pesquera. Aquí la pesca se hace de manera artesanal. Yo soy de un pueblo pesquero, de Montecristi, y la pesca se hace en pequeñas yolas, Sí. Con cordeles, buceando, haciendo buceo improvisado. Con NASA. Los llamados chinchorros, que Sí. lo que hacen es tomarlo, todos los peces de manera indiscriminada, Sí, los pequeños y los grandes, sí, sí. y diezmar la población pesquera en los lugares donde se practica. Entonces, siempre se habla de eso, de una flota pesquera como tienen otros países que están próximos a nosotros, por ejemplo, Cuba, que tiene una gran flota pesquera. En las aguas dominicanas Costa Rica. hasta barcos japoneses vienen a pescar. Sí, porque nosotros tenemos cerca de aquí el Banco de la Plata, Sí. que es un banco de pesca bastante grande. Donde viene vienen todo el a mundo. aparearse las ballenas. Viene todo el mundo ahí a pescar, vienen hasta Japón, China, esos países, y entonces el que no tiene eficiencia, el que no tiene buenas embarcaciones, el que no tiene buenos instrumentos de pescar, no puede competir con esos países que vienen. Pero ahí mira, a buscar Héctor, pescado. este asunto, relacionándolo con las visitas que hace de sorpresa a diferentes partes el presidente Danilo Medina, sería bueno que él se diera una vueltecita por donde están los pesqueros, porque con pocos recursos, lógico, el presidente visita, hay que ver si los fondos llegan, porque si los fondos llegan, ayudan. Yo vi que el presidente fue en estos días a San Pedro de A Macorís. San Pedro de Macorís, Y sí. se reunió con los pescadores de allí, le pidió que se reunieran, que se organizaran en cooperativa para él poder ayudarlos. Hay una Porque eso asociación, también hay una asociación. Eso también es lo que ocurre, a veces no están lo suficientemente organizados, incorporados, ¿verdad? Cooperativas incorporadas legalmente, y entonces las ayudas pueden dificultarse más para llegar. Pero nosotros esperamos que este asunto de la pesca se le ponga atención en la República Dominicana para que pueda contribuir a la seguridad alimentaria que tanto deseamos para combatir el hambre que hoy padecemos, así como el mundo entero. Seguimos hablando de este y otro tema en el siguiente segmento. En asunto de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en Sánchez Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Bien, Jimmy, también es importante señalar que este programa está siendo retransmitido en vivo por el canal 3 del telecable de Villa Vázquez, de manera que abarca toda la zona, abarca Guayubín, las Matas de Santa Cruz, Castañuelas. Un saludo a la Montecristi, provincia de Montecristi, completa. y toda la línea noroeste, gracias a la colaboración de nuestro amigo Aquiles García, periodista Aquiles García, que es el propietario del canal Tele 3 en Villa Vázquez. Jimmy, sigue caliente el tema el tema haitiano. Bueno. En una reunión de las Naciones Unidas para las Mujeres, ¿verdad?, donde participó el presidente, una cantidad de mujeres latinoamericanas, ¿verdad?, porque eran mujeres de chilenas, guatemaltecas, panameñas, peruanas, fueron con una cantidad enorme de cartelones que rezaban todas, algo así como todas somos Haití. Todas somos Haití. Y esto encontró entonces la respuesta de un grupo de dominicanas encabezadas por la regidora y periodista Consuelo Despradel y por la defensora del pueblo, Zoila Martínez de Medina,
que entonces enarbolaban la consigna de todas República Dominicana, todas somos dominicanas. Héctor, el presidente Danilo Medina se quedó como 5 minutos frente al podio en silencio, mirando este espectáculo. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado por la mente del presidente en ese momento? Tuvo una gran paciencia, lo asumió con mucha dignidad, y gracias a Dios quiero felicitar a doña Consuelo y a doña Zoila, que se pararon y dieron el frente por República Dominicana. Porque si todas esas damas dicen que son Haití, pues vayan a Haití a ayudar, porque en Haití se necesita mucha ayuda. Ese es un pueblo que está pasando muchas necesidades. Entonces, no es aquí donde ustedes tienen que venir a decir que son Haití, es allá demostrando que ustedes están interesadas en ayudar a ese pueblo. Yo pienso que ha habido una gran irresponsabilidad de la comunidad internacional con Haití. Claro. Porque, sin lugar a dudas, Haití es un país que vive de la ayuda internacional. De las donaciones. Es un país, un estado, vamos a decir, fallido, que el 80% de su presupuesto interno, de sus gastos corrientes, ¿verdad?, de salario, de gasto administrativo, depende de las ayudas internacionales, y el 100% de los gastos que en Haití se dedican a la construcción de obras, ¿verdad?, o gastos de capital, el 100% depende también de esa ayuda internacional. De manera que es un país que ha demostrado que es inviable, no produce nada, no tiene recursos naturales, y entonces vive de la ayuda internacional. Entonces, ha habido mucha irresponsabilidad. Después del terremoto se le prometió a Haití $1.000 millones, y creo que no ha aparecido un solo centavo, o ha aparecido muy poco. Y lo que ha aparecido lo maneja una fundación privada que la maneja el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Exacto. Entonces, siendo un país que está en las condiciones que está, muchas ONG, muchas organizaciones no gubernamentales y, ¿verdad?, sin fines de lucro, entre comillas, viven entonces de esa indigencia haitiana. Es decir, pregonando la ayuda a Haití, pero no lo hacen efectivamente, Claro, muchas veces. Claro. Ahora bien, como Haití vive en esas condiciones y es una especie de paria internacional, encuentra mucha solidaridad parlante, vamos a decir. Mucha gente que se solidariza con retóricas, como es el caso de muchas de estas damas que se trasladan a los diferentes foros internacionales de las Naciones Unidas, de la OEA y de otros organismos, para entonces solidarizarse con Haití. Eso mismo lo hemos utilizado nosotros, algunos gobernantes. Se lucen yendo a foros internacionales pidiendo ayuda para Haití y esas cosas, pero aquí por lo menos hemos sido, hemos puesto el pueblo dominicano importantes granos de arena y hemos sido solidarios. Cuando ellos lo han necesitado, hemos dado el frente y lo hemos ayudado. Ahora, yo lo que te digo, Héctor, es, Haití es un país con problemas alimentarios, con problemas de salud, entre otros miles de problemas. Entonces, bien harían estas damas, en vez de venir aquí a estar vociferando en un acto donde va a hacer uso de la palabra el presidente de la República, vayan a Haití y exíjanle al presidente haitiano que utilice bien los fondos que recibe de donación, que ese país se modernice, que empiece a producir sus alimentos, y vayan y ayuden también en materia de salud, porque no es aquí voceando que se ayuda a Haití. Así es. Ahora bien, Jimmy, también tenemos que tomar en cuenta otros factores. Haití es un país que transmite o le da pena a mucha gente. Hay muchos países... Y da mucho dinero también, Héctor. Que se solidarizan con él. Hay un negocio grande a través de muchas ONG que reciben ayuda nada más que por estar hablando de Haití. Me quiero referir a este aspecto. Como es un paria internacional que vive de las dádivas, ¿verdad?, de las contribuciones internacionales, entonces en ese mismo sentido es un país al cual le tienen pena muchas naciones y que llama a la solidaridad. Entonces, al ser un país de esa manera, nosotros tenemos que tratar el tema haitiano con alguna cautela, con cierto cuidado, para evitar que se cree una aureola a nivel internacional en el sentido de que nosotros somos verdugos de ese pueblo, que es lo que ellos han vendido y lo que han vendido muchas de esas ONG, de que nosotros somos los que los esclavizamos, que aquí se le da un trato discriminatorio a los haitianos, que nosotros somos xenófobos, que nosotros somos racistas, etc. Por eso yo creo que
la actitud que ha asumido el presidente de la República, Danilo Medina, en este aspecto es muy correcta, porque él lo ha planteado desde el punto de vista humanitario, para no entrarle al otro problema, porque el otro problema es mucho más difícil. Si nosotros, algo que no saben, por ejemplo, las naciones internacionales, es que este pueblo dominicano se liberó contra Haití, que existen una serie de prejuicios, tanto aquí como allá, de aquí anti-haitianos y de Haití anti-dominicanos, y que eso produce tensión en la nación. Claro. Ahora mismo esas son las manifestaciones que se están dando de muchos sectores que se van a veces muy lejos en cuanto a reclamar y querer ser más dominicanos que todo el mundo. Mira, a mí me da pena. Una especie de patrioterismo que tampoco hace bien a la imagen internacional que nosotros tenemos que reflejar con relación a la cuestión haitiana. A mí me da pena que dominicanas y dominicanos se presten a hacerle juego a estos países que juegan también con la pobreza y la situación de calamidad de Haití. Entre las organizadoras de la protesta esta que respetaron al presidente Danilo Medina, hay dos dominicanas reconocidas, doña Magali Pineda, la esposa del dirigente histórico de la izquierda, Fafa Tavera, y la diputada por la APD, el partido de Max Puig, Guadalupe Valdés. O sea, dos personas sumamente reconocidas, dos activistas feministas y políticas reconocidos, y son de las que patrocinan esta protesta de que todos somos Haití. Bueno, pues si ustedes se creen que son Haití, vayan y ayuden a Haití. Mira lo que está pasando ahora, Héctor. Y ay Dios si eso lo hubiera, la iniciativa lo hubiera tomado la República Dominicana. En Haití se está construyendo un muro en la frontera. Ellos dicen que para organizar el comercio tienen todo el derecho del mundo de hacerlo mientras sea en su territorio. Y ojalá que sea así, que sea para que organicen el comercio. Pero a nosotros nos beneficia porque debe organizar o debe frenar también el cuatrerismo, el robo de ganado, el contrabando, el tráfico de drogas, el tráfico de ilegales. Entonces, si a nosotros nos beneficia eso y Haití tomó la iniciativa de hacer un muro de unos 9 a 10 kilómetros de largo en la zona frente a Elías Piña, pues yo creo que la República Dominicana muy bien haría en imitarlo y hacer un muro desde Pedernales hasta Montecristi, dejando simple y llanamente las vías de acceso, creo que hay unos 5, frente a los 5 provincias en la frontera con Haití. Tú dejas 5 pasos con controles. Bueno, eso siempre se ha alegado, mucha gente ha abogado por eso, porque se haga un muro. Los Estados Unidos lo han hecho contra México. Efectivamente, y algunos ven ahora la oportunidad, ya que Haití tomó la iniciativa por la zona de Belader, en Elías Piña. Los Estados Unidos han hecho un muro, y sin embargo eso no ha frenado las migraciones de los mexicanos. Las migraciones son algo difícil de manejar. Es decir, tú no puedes vivir ausente de las migraciones cuando tú tienes un país que hace frontera contigo, y más si es un país que tiene un nivel de desarrollo tan inferior al de la República Dominicana. Porque fíjate, el desbalance que hay entre Haití y la República Dominicana no es ni remotamente el desbalance que puede existir entre Estados Unidos y México. Aquí es mucho más pronunciado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ese problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Crear los mecanismos necesarios para vivir controlándolo. Es decir, tener los controles migratorios necesarios, que tiene que ser mediante el establecimiento de políticas claras con relación a esto, que ya afortunadamente tenemos una ley de migración y tenemos también un reglamento que tenemos que comenzar a aplicarlo. Ahora, preferimos nosotros más entretenernos aquí en la capital en una discusión de nacionalidades, que claro, si somos xenófobos, que tú eres xenófobo, que yo soy más dominicano que tú, que esto es la cosa. Mientras en la frontera sigue el relajo. Mientras en la frontera sigue el mismo problema, ¿eh? Claro. Oye, que en la frontera, este debate que está en la capital, en la frontera no se siente. Allí la vida está normal, allí está todo normal, porque ¿qué le importa a un fronterizo? O a un fronterizo que un haitiano tenga o no documentos, cuando el problema lo está enfrentando él, el dominicano, con la marginalidad, con la pobreza en que vive. Y los gobiernos ausentes, su mano ausente. ¿Sabes qué piden los fronterizos? Más que esto de una sentencia o de una ley nacional, piden que el gobierno vaya allá a ponerle atención. Porque el vacío que están dejando en el aspecto laboral y en el aspecto físico los dominicanos que migran hacia las principales ciudades
esos vacíos los están ocupando los haitianos. Claro. Y estamos teniendo zonas que se están convirtiendo en haitianos puros, o sea, habitados por haitianos casi exclusivamente. De manera que yo creo que este asunto, más que el escarceo que tenemos con esto de la sentencia del Tribunal Constitucional y esto de quién es nacional o quién no es nacional, nosotros lo que deberíamos ir a llenar esos huecos que están en la frontera y hacer las obras que requiere esa zona para que los mismos habitantes de la frontera se conviertan en un valladar de la migración haitiana. Vamos a continuar con otros temas en el próximo segmento. Es que la Superintendencia de Bancos ha decidido bajar la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esta misma noticia nos ha servido para informarnos de lo alto que está consumir con una tarjeta de crédito. 84%. Hay algunas que llegan a más de 100%. A más de 100%. Sí. Bueno, pues la Superintendencia de Bancos ha decidido reducirla a apenas un 66%. Que todavía, 66, no un 66. Que todavía está alto. Altísimo. Está altísimo. Todavía altísimo. Esa fue una resolución que se tomó hace meses y ahora es que se viene a aplicar. Sí, y esta rebaja al 66% no es en lo inmediato, tengo entendido, sino es en el 2015, gradualmente hasta el 2015. No, esta de ahora es inmediata. Va a bajar... Creo que a un 4.5% mensual. Mensual. Sí, que equivale más o menos al 66% anual. El año que viene, en el 2014, se va a hacer otro porcentaje más de reducción y en el 2015 otro porcentaje más. Bueno, ojalá. Y eso era justo y era necesario porque los intereses que pagan los tarjetavientes en la República Dominicana son exorbitantes. Mira, hay gente que utilizando su tarjeta de crédito, ha llegado al uso del límite y con los intereses que tiene que pagar, no hay manera de que pueda salir de ese problema. Y mucha gente que tienen 2, 3, hasta 4 tarjetas de crédito, con el propósito de irse financiando por ahí. Pero financiarse a esa tasa de interés yo creo que es demasiado oneroso. Bueno, y hablan de los prestamistas que son usureros. Fíjate, yo creo que eso es un porcentaje usurero. Aquel famoso 20% de que se hablaba, yo creo que esto es peor. Sí. Porque esto es intereses sobre intereses que te cobran. Dice la Superintendencia de Bancos que con esta rebaja el público se ahorrará más de 3,000 millones de pesos. Ya tú sabes la cantidad de dinero. O sea, en un año 3,000 millones de pesos que antes iban a los bancos y que ahora se van a quedar en manos de la población, eso sin duda contribuye. Es una buena medida. Sí, un buen respiro para la población, contribuye a que haya un mayor consumo. Claro. Y que se note menos la recesión que estamos viviendo, la falta de dinero en la calle, como habla la gente. Que le pueda rendir un poquito más a la gente el dinero. Así es, y es por eso que los bancos ganaban tanto. El Banco de Reserva ahora acaba de informar que se ganó de enero a septiembre de este año 3,800 millones de pesos. Sí, a pesar de todos los manejos, digamos, extraños que hubo ahí con el financiamiento a contratistas y eso, ¿verdad? Y precisamente el Banco de Reserva, en respuesta al Fondo Monetario Internacional, que había dicho, había planteado algunas restricciones en este banco para el financiamiento al sector público, el administrador del Banco de Reservas hoy le responde al Fondo Monetario diciendo que los préstamos al sector público, es decir, al gobierno, son préstamos seguros y préstamos rentables. Y es lógico que así sea, porque el gobierno es el principal cliente del Banco de Reserva. Imagínate, deposita en sus arcas todas las recaudaciones. Sí. Todo el dinero de la nómina pública. Por eso es el mayor banco del país. Entonces es buen negocio para el banco. ¿Y quién no lo haría? Prestarle al mejor socio, al que más le deposita. Que de paso es un pagador seguro porque pero lo que solamente basta con descontárselo de su cuenta. Es que las regulaciones bancarias son claras en eso. En estos días vi un ranking de
de los 4 principales bancos que financian al sector público, el Banco de Reservas, creo que un 90 y pico, 94%. 94, casi prácticamente el todo. Banco Popular un 1 y pico por ciento, el BHD y el Nova Scotia menos de un 1%. Sí, prácticamente todo, o sea, el 94% del financiamiento lo otorga el Banco de Reservas. Pero el Banco de Reservas tiene razón. Yo tengo un buen cliente, el Estado Dominicano. Ahora, a quien hay que pedirle regulación y pedirle restricciones es al gobierno. Claro. Es decir, porque el gobierno tiene ahí también en el banco una forma fácil y de cómoda conseguir de conseguir dinero sí, para cubrir los déficits del gasto del gobierno, que es lo que ha venido ocurriendo. Los gastos, los déficits que tiene el gobierno en cuanto a sus ingresos y sus gastos, los cubre del financiamiento externo, pero ahora la última modalidad, la más reciente, es que lo cubre de los préstamos a la banca, al Banco de Reservas. Entonces, las restricciones hay que ponérselas al gobierno, no al banco. El banco está haciendo un tremendo negocio. Y también, Jimmy, otra noticia buena, alentadora, es que la Barrigol comenzó a pagar. Comenzó a pagar y pagó 36.4 millones de dólares, que es lo correspondiente al impuesto mínimo anual, que no estaba incluido en el contrato anterior que había firmado el gobierno dominicano con esta compañía extranjera. Yo pienso que eso es lo que el gobierno estaba esperando para el presupuesto complementario, ¿verdad? Sí, porque esto equivale a 1.548 millones de pesos, son muchas obras que se pueden hacer con eso. Ahora ya el gobierno está en condiciones, ¿verdad?, de enviar al Congreso Nacional, que de acuerdo a la ley debe ser en el mes de octubre, o en el mes de junio, perdón, a mediados de año, el presupuesto complementario de este año que todavía no lo ha enviado. Nosotros esperamos que en el día de mañana, a más tardar, o en esta semana, el gobierno envíe ese presupuesto complementario que están esperando muchas instituciones para que le den el dinero de emprender muchas obras, o muchas obras que están paralizadas, que están detenidas, puedan continuarse. Ese dinero va a durar menos que una cucaracha en un gallinero, con todas las necesidades que tiene este país. Con todas las necesidades que tiene el gobierno. Hay muchas obras paralizadas que son fundamentales. Mira una obra ahí que está prácticamente parada y que es fundamental para el sur, es la presa de Monte Grande. Todos los legisladores del sur, todos los sectores de esa zona le están reclamando de manera enérgica al gobierno que aprovisione los recursos necesarios para que esa obra continúe, para que esa obra se inicie el año que viene. El senador de Barahona amenazó con que los legisladores de la provincia del sur lejano, de las cuales serían beneficiadas de la presa, pues no votarían por el presupuesto si no incluyen esos fondos. Sí, y yo creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo por continuar esa y también otras obras hidroeléctricas que están detenidas. Porque ahora mismo se está hablando del cambio de la matriz de producción de energía eléctrica. Cambiarlo de una fuente del petróleo, ¿verdad?, cara, a otra más barata. El carbón mineral, que vi una noticia en estos días de que apareció carbón mineral en Puerto Plata. Bueno, eso siempre ha habido noticias por ahí, por la zona de Samaná, de Puerto Plata. Vamos a esperar que tengan la fuente calorífica suficiente para que pueda ser explotado. Exactamente. Lo importante no es que haya carbón, sino que haya económicamente explotable. Es decir, que tenga una caloría por metro cuadrado suficiente y que haya la cantidad también suficiente. Entonces, lo que te decía, que ahora se está hablando mucho de cambiar la matriz de producción de energía eléctrica. Pero entonces tenemos parados los proyectos hidroeléctricos, que es la energía eléctrica más barata que se conoce, la que produce el agua. Nosotros tenemos produciendo apenas el 15% de la producción eléctrica con hidroeléctricas, con el agua. Y eso data de más de 15 años. No, de mucho más. Bueno, la última presa que se construyó fue la presa de Monción, que fue en el año... sí, pero el grueso de el grueso de las presas en este país se hicieron hace se han venido 30, 40 años. No, se han venido haciendo en diferentes épocas. La última fue, como te señalé, Monción. Después se han hecho otras hidroeléctricas últimamente, como el caso de Pinalito, que se le agregó al sistema. Pero aparte de eso, todas esas obras están paralizadas. Entonces, el gobierno debería hacer un esfuerzo para, conjuntamente con este cambio de matriz o la construcción de las plantas en Asua,
en base a carbón, que también puedan incorporarse plantas hidroeléctricas al sistema eléctrico nacional, de manera que pueda abaratarse, que podamos tener un kilovatio hora mucho más barato, que es lo que está pidiendo la población. A mí me resulta extraño, Héctor, mira, con esa noticia de la aparición de carbón en Puerto Plata y su posibilidad de explotación para las plantas a carbón que el gobierno piensa instalar, a mí me vino a la mente el petróleo de Asua. Sí, porque, Charco Largo. Sí, en Maleno creo que se llama el sitio, que es un petróleo que brota del suelo desde... Maleno y Charco Largo también. Desde cuando Trujillo. También en Asua, o sea, la noticia que dio Antonio Guzmán, sí. Vez. Pero este pozo de petróleo que está ahí, aunque dicen que es en cantidades no explotables, yo recuerdo que un administrador de la CDE, en los finales del gobierno de los 12 años del presidente Balaguer, utilizó ese petróleo para las plantas de la CDE y tuvo durante un buen tiempo utilizándolo y quemando ese petróleo. Sí, ese fue Pedro Manuel Casal Victoria. Casal Victoria. El nombre no me venía a la mente. Eso tenía mucho en esa época de demagogia, Jimmy, porque efectivamente ahí brota petróleo. Sí. Brota petróleo y tú lo puedes tomar en tanques y utilizar varios tanques. Ahora, para tú tener petróleo disponible, tú tienes que explotar una mina. Sí, tiene que y tener para un sistema para sacarlo. Tú tienes que establecer el costo de explotación. Si el costo de explotación es menor que los beneficios que te da, entonces es explotable, económicamente explotable. Claro. De lo contrario no lo es. Ahora tú lo puedes tomar ahí, pero eso de manera artesanal no produce ningún beneficio. De manera que el petróleo, aquí hay petróleo, aquí también hay gas natural, hay gas natural porque hay sitios donde brota también. Tenemos carbón, pero no se han hecho los estudios para determinar si se pueden explotar de manera económicamente factible. Mientras tanto, vamos a tener que seguir utilizando los carburantes importados. Y otra noticia, Jimmy, importante, y esta es muy negativa, es aquella de que el narcotráfico, o mejor dicho, el microtráfico, es el negocio principal que mueve la economía de los barrios de Santo Domingo y de algunas ciudades del interior del país. Por eso protegen a los narcotraficantes en todos esos barrios. Efectivamente, o sea, lo que se está informando ahora, que informó la Policía Nacional, es que este microtráfico, es decir, la venta de pequeñas porciones de drogas, que es la que se queda en pago de especie. La que se queda en el pago de la especie de los que trafican para exportar la droga. Se queda una parte aquí que entonces la comercializan en pequeñas porciones para el consumo en los barrios. Que antes no sucedía, porque antes lo que quedaba era dinero. Exactamente. Entonces lo que está diciendo la policía es que ese negocio de microtráfico está dominando la vida económica de los barrios. Y pone en peligro a los agentes. Están utilizando personal del barrio como los niños para que sirvan de mensajeros de entrega de esa, tipo Nueva York. Peligroso. De esa mercancía. Tipo Colombia en los años de Pablo Escobar. Tipo Colombia, incluso que le están dando hasta walkie-talkie a los niños, le dan celulares para que vigilen los barrios y le avisen cuando viene la policía. Eso lo que te deja dicho es que se necesita mayor apoyo para la Dirección de Control de Drogas y mayor apoyo para la Policía Nacional. Y se queja también la policía y la NCD que cuando van a los barrios, ¿verdad?, a hacer operativos para atrapar a estos maleantes, entonces la población de ahí los defiende, los protege, los esconde, le dan mala información a la policía. Lo que pasaba con Pablo Escobar en Colombia. Efectivamente. Vamos a seguir conversando en el otro segmento. Bien, otra noticia positiva es el acuerdo que acaban de llegar los médicos con Salud Pública, mediante la cual se le aumenta el 10%. Ellos estaban reclamando un 60% de aumento salarial
Sin embargo, con este 10% parece que se han conformado. Porque es como aquellos que en política aspiran a presidente para que le den una regiduría. sí, aunque Amarilis Herrera, la presidenta del Colegio Médico Dominicano, dice que no es el 10%, sino que es como un 45%, por el hecho de que se incluye en ese acuerdo el pago por antigüedad en el servicio de los médicos, que no estaba contemplado desde hace 7 años, o estaba contemplado y no se pagaba desde hace 7 años. Lo que no se sabe de dónde va a salir el dinero, porque el ministro de Salud Pública firmó ese acuerdo, pero él no sabe de dónde va a salir los cuartos todavía. Bueno, parece que está incluido, debe estar incluido en el presupuesto del año que viene, o si no lo está, en el presupuesto complementario que se va a... En el presupuesto original de Salud Pública no estaba, porque él lo dijo muy bien. Bueno, y no ha sido modificado hasta ahora, ¿verdad? Quizás sacan esa partidita del pago de la Barrigol. Bueno, pudiera ser. O quizás la Barrigol va a dar otra partida en enero. Porque esos aumentos pensando en lo que viene. Y si no viene. Sí, y lo que no, además, según dice Amarilis Herrera, también se incluyó en el acuerdo que firmaron el pago de las pensiones, o sea, las pensiones completas de los que sean jubilados como médicos. Parece que se pagaba un porcentaje nada más. Ahora, mediante ese acuerdo, se va a pagar la totalidad del sueldo que devenga. Todo eso está bien. Ahora, yo quiero ver también de parte en ese acuerdo que firmaron el cumplimiento de los médicos con los hospitales y con los pacientes, en cuanto a horario y en cuanto a atención. Bueno, ahí tendremos que recurrir al juramento hipocrático. Bueno, porque ellos piden mucho y yo estoy de acuerdo en que le den, porque un médico se pasa 5 años estudiando para ser médico general y después tiene que 2 o 3 años más para su especialidad. Y es justo que le paguen bien, pero también tienen que devolver en servicio lo que el Estado le paga. Así es, la que todavía no ha llegado a un acuerdo con el gobierno es la Suprema Corte de Justicia, que es la que está reclamando ahora un aumento de su presupuesto. Y siguen renunciando los jueces. Dice el presidente de la Suprema, Mariano Germán, que le hacen falta 620 millones de pesos para completar los gastos que él necesita hacer para el año que viene. Y yo creo que don Mariano, si dio esos números es porque eso es lo que es. Porque si hay un hombre que yo conozco que es concreto y... Austero también. Sí, no, austero, pero si te dice son 620 es porque son 620, ni un peso más ni un peso menos. Es un hombre austero sin lugar a duda en su vida personal también y como abogado. Dice Mariano Germán que ese dinero es para edificaciones. Hay muchos juzgados, se está impartiendo justicia en locales inapropiados. Aquí tenemos el ejemplo del Palacio de Justicia, que eso da pena, el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También para fortalecer la jurisdicción inmobiliaria. Tenemos muchos problemas de títulos falsos, de toda la vida, doble titulación. Y yo sé que esa es una de las metas de solución que don Mariano quiere dejar durante su paso por la Suprema Corte de Justicia, porque desde que llegó ahí empezó a tomar medidas para corregir muchos entuertos. Asimismo, aumento de salarios también para los jueces, que es de lo que más se han estado quejando. Incluso el éxodo de jueces que está viendo en los últimos días. Hace 2 o 3 días que renunció una jueza también, creo que de Santiago. Están renunciando, es decir, los abogados de que adquieren cierta experiencia, ya que ven que pueden manejarse por sí mismos y obtener mayores ingresos, salen de la judicatura. Y esto es debido a los bajos salarios y a los planes exiguos o sea, los planes de salud, de retiro y esas cosas que tienen los jueces en la República Dominicana. Asimismo, se queja también de la falta de tecnología en los juzgados de paz y en los tribunales. Claro. Es decir, no tienen las computadoras necesarias. Yo pienso que ese es un sector que el gobierno debe prestarle atención porque la justicia está relacionada íntimamente con muchos de los graves problemas que afectan a la República Dominicana. La delincuencia, la inseguridad social es falta de una respuesta adecuada de la justicia. Y si el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un hombre serio, un hombre austero que va a manejar ese dinero de manera honrada, está pidiendo que le den esos recursos para ir mejorando la situación de la justicia y que dé respuesta a los males que enfrenta, pues yo pienso que el gobierno debería
prestarle atención a Y eso. sobre todo la cantidad que está pidiendo, 620 millones de pesos. Es decir, el sector justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia y son pocos los que lo imparten. Entonces se pueden tener ese sector en buenas condiciones para que pueda impartir justicia con tranquilidad. Claro. De manera, Jimmy, hemos llegado ya al final del programa. Agradecemos a nuestro amigo Aquiles García en Villa Vázquez, quien está, a partir de hoy, comienza a retransmitir este programa por el cable de Villa Vázquez, ¿verdad?, en el canal 3 que él dirige. A ustedes, amigos televidentes, será hasta el próximo viernes a las 4 de la tarde.